No somos personas fijas como una tela, sino que nacemos y somos capaces de construirnos, de hacernos y deshacernos. Somos capaces de fijarnos en algunos aspectos principales de nuestra vida, irlos cambiando, trabajándolos, evidentemente con una fuerza de voluntad clara. Hola. Te doy la más cordial bienvenida en este nuevo contenido en el cual vamos a abordar un tema importantísimo. Vamos a retomar el tema de la autoestima y antes de tratar de definir lo que es la autoestima, vamos primero a presentarlo como un tema bastante complejo. Bastante complejo porque no depende solamente, como a veces lo pensamos, de la educación familiar que hemos recibido. No depende solamente de nosotros, no depende de nuestra única voluntad, nuestra autoestima, sino que hay un conjunto de factores que van construyendo nuestra autoestima, principalmente a lo largo de la infancia. Es determinante, sin embargo, sin duda, durante nuestra adolescencia y cuando entramos en la edad adulta, también tenemos la capacidad de consolidar, de redirigir, de redireccionar lo que es nuestra autoestima. Vamos a recordar de una manera breve que las personas, cada uno de nosotros es un ser dinámico. No somos personas fijas como una tela, sino que nacemos y somos capaces de construirnos, de hacernos y deshacernos. Somos capaces de fijarnos en algunos aspectos principales de nuestra vida, irlos cambiando, trabajándolos, evidentemente con una fuerza de voluntad clara. Vamos a recordar también que todo ser humano, desde la perspectiva psicológica, obviamente, es el producto de la biología, es decir, tenemos factores biológicos que nos condicionan, no nos determinan, pero nos condicionan. En ese sentido, que pueden propiciar en ciertas circunstancias ciertas actitudes. Entonces, el aspecto biológico en la persona es importantísimo. Segunda cosa, somos también producto de nuestro contexto. En el contexto en el cual hemos crecido, nos hemos desarrollado, es clave. Un contexto violento, tenemos una gran propensión a terminar siendo violento. Un contexto pacífico, obviamente, tendremos la tendencia a ser personas pacíficas. Y un tercer elemento, ¿verdad?, que nos determina como personas desde la psicología es justamente la percepción que tenemos de los acontecimientos. Sin duda, nuestra percepción viene también siendo determinada por nuestra cultura, el contexto y también por nuestra genética. Sin embargo, la percepción que tenemos de un hecho es clave para también la comprensión y la actitud que iremos tomando el resto de nuestras vidas. Tomemos un ejemplo claro. Una niña que al entrar en la adolescencia vive la separación o el divorcio de sus papás y el papá está obligado a dejar la casa, ¿verdad?, porque la mamá va a custodiar a la niña. Por lo tanto, la niña no percibe esa separación como una persona adulta, como algo que hará crecer a la mamá, que ayudará a vivir de manera más sana, sino la niña podrá percibir la separación de sus papás como una huida, un abandono de parte del padre. Por lo tanto, aunque más tarde el papá tratará de decir que ha sido una situación difícil, etc., la niña se quedará con la idea de que mi padre me abandonó. Esa es nuestra percepción. También cuando somos personas adultas, tenemos una cierta percepción de los hechos. A partir de lo que hemos vivido, a partir de nuestras convicciones, a partir de
de los acontecimientos por los cuales estamos pasando. Nuestra percepción nos condiciona. Mucho cuidado. Estoy usando las palabras condicionar, pero no determinar. Lo que nos determina tiene cierta, yo diría, lo que me determina tiene una fuerza mayor de lo que lo puede cambiar. Por lo tanto, muchas cosas nos condicionan, pero no nos determinan. Una segunda precaución que vamos a tomar a este punto de nuestro encuentro es que no podemos justificar lo que hacemos hoy por todo lo que hemos vivido en el pasado. Eso son fijaciones en las cuales entramos y finalmente no nos ayudan a construir relaciones sanas. No podemos pasarnos el tiempo justificando nuestras actitudes. Puede ser una actitud negativa, que es generalmente lo que causa molestia, por lo que he vivido siendo niño, por los abusos, etc. Por lo tanto, somos capaces, sí, de reconciliarnos con nuestra historia, trabajar lo que es necesario para no victimizarnos en todo momento y justificar nuestras acciones principalmente porque he tenido una infancia difícil, porque no he tenido el amor paterno suficiente, etc. No estoy justificando, no estoy echando la culpa a nadie. No, simplemente al momento de hacer pasos de cualidad, estamos llamados a tomar nuestras responsabilidades y enfrentar las situaciones como deben de ser. Al retomar la cuestión de la autoestima, vamos a empezar diciendo que nuestra autoestima, obviamente, la determinan factores complejos. Por lo tanto, no solamente la vivencia que hemos tenido en nuestra infancia, no solamente nuestra infancia, lo que nos hicieron nuestros padres, sí, no lo vamos a negar, es determinante mientras nos estábamos haciendo como personas, definiendo los rumbos de nuestra adultez. Obviamente la influencia de los padres ha sido clave. Por lo tanto, la autoestima no es el resultado de un único evento, ni depende exclusivamente de una fuente interna o externa. Se trata de un fenómeno psicológico multidimensional que involucra aspectos biográficos, afectivos, cognitivos, sociales, culturales e incluso simbólicos. La autoestima se configura en un entramado de relaciones, vivencias, significados, autoevaluaciones que no pueden separarse en causas simples o lineales. Cada sujeto construye su autovaloración dentro de una dinámica vital única, mediada por experiencias conscientes e inconscientes, por el lenguaje, reconocimiento y por los modelos con los que nos identificamos. Esto es el conjunto de lo que, al final de cuentas, determina nuestra autoestima. Por lo tanto, queridos narradores, es momento de retomar nuestra historia, analizar los puntos, podríamos decir, que nos causan conflictos, resolverlos, reconciliar, aceptar algunas situaciones difíciles que hemos vivido. Muchas cosas ciertamente no dependieron de nosotros, pero todo lo que depende de nosotros, tratemos de hacerlo lo mejor posible, de la mejor manera posible. En ese sentido, no queremos entonces echar la culpa solamente a los padres. No se trata solamente de los padres. En la cultura popular se sostiene que todo es culpa de los padres, como si ellos tuvieran un control absoluto sobre la autoestima de sus hijos. En partes, sin negar su influencia, que puede ser enorme, este punto nos invita a no caer en un reduccionismo. Por lo tanto, hay que tomar conciencia y responsabilizarnos, tomar en un momento la decisión de reorientar nuestra vida, de aceptar lo que ha sido mi pasado, mi infancia, de lo que hubiera querido
y no he tenido, pero ahorita tenemos la oportunidad de agradecer a los padres por lo que hicieron, cómo lo hicieron, con todas las fallas, no lo vamos a negar, pero por lo menos manifestaron una gran voluntad para ayudarnos. No vamos a generalizar, obviamente, algunos de las personas que nos escuchan han vivido experiencias, ¿verdad?, difíciles, pero creo que la gran mayoría de los padres, a pesar de las carencias, siempre han tratado de dar a sus hijos lo mejor. Vamos a permanecer positivos y vamos a lamentar todas aquellas personas que nos escuchan, pero que sintieron en su vida que los padres no se esforzaron mucho. Obviamente, al retomar el concepto de la percepción, a lo mejor los padres estaban dando lo mejor, pero tú no lo percibiste, tú no recibiste lo que tú esperabas. Es como una persona que hace esfuerzos, se esfuerza mucho para sus amigos, esperando en cambio que cuando yo vaya a necesitar de su ayuda, también ellos se van a esforzar de la misma manera. Obviamente no podemos insistir o no podemos determinar la manera con la cual una persona nos puede ayudar o nos pueda querer. Las personas que nos rodean generalmente nos quieren. Las personas obviamente más cercanas nos quieren, pero nos quieren a su manera. Y a veces para tener unas relaciones pacíficas es necesario entender el modo con el cual ellos nos quieren. Generalmente no recibo el amor que espero, pero no hay que frustrarnos. A lo mejor hay que dialogarlo, sí, pero uno puede esperar ciertas actitudes, pero no las obtiene y concluye de inmediato que mi compañero o mi pareja, mi papá no me quiere. No, seguramente te quiere, pero te quiere a su modo. El paso recomendado es justamente dialogar sobre lo que uno percibe como amor, los gestos que uno valora y los gestos que pues para mí no son de mucho valor. A este punto hay que decir, por lo tanto, que tenemos un decisivo rol propio que cumplir. Aquí hay que decir que somos agentes personales de nuestro destino. Tu destino es tuyo. Tú decides de lo que quieres en tu vida. Tú decides quién mantener en tu vida y quién sacar. Lo mismo pasa con mi autoestima. Tú decides de lo que puedes cumplir, de cómo quieres que sea tu autoestima, obviamente en un trabajo racional, en un trabajo progresivo. No es a fuerzas obligando que se consiguen las cosas, no, sino con el debido trabajo, la debida paciencia, la debida preparación, el debido ajuste en mi forma de analizar, de percibir lo que, ¿verdad?, me rodea. Obviamente, aquí los invito a entrar en una dinámica positiva, donde vamos a tratar de buscar el lado bueno para nosotros. No para complacer a alguien, no, para mí, para mi propia tranquilidad, para mi paz. Buscar, ¿verdad?, el lado bueno. En algún momento del desarrollo, el sujeto comienza a tomar decisiones que afectan su percepción de sí mismo. Y aquí es donde no a fuerzas, pero es necesario emprender ese camino que me lleva a valorarme, a tomar las decisiones que me valoran, cómo yo me valoro, la forma en que interpreta sus fracasos. Podemos equivocarnos, hay que saber retroceder, hay que saber tomar conciencia, pedir perdón, corregir lo que puede corregirse y asumir sus responsabilidades. Responder a las críticas, manejar sus errores y celebrar sus logros contribuye a la consolidación de su autoestima.
este rol decisivo no niega las condiciones de origen, es decir, mi infancia, mi pasado, mi historia, pero subraya que el individuo no está condenado a repetir o a depender eternamente del pasado. No estamos condenados a vivir atados, a vivir condicionados por nuestro pasado, sino que somos seres dinámicos. Hay que cortar los lazos, hay que cortar las cadenas que me mantienen en el pasado, sobre todo si ese ha sido un pasado problemático. Saber cortar las cadenas que nos mantienen en el pasado para poder avanzar. La capacidad de autorreflexión aquí es clave. La capacidad de reaprender, de resignificar las experiencias, es una fuerza transformadora que sitúa a una persona como agente activo de su propio valor. Nuestro valor lo construimos. Nuestro valor definimos qué tan valoroso o qué valor tenemos. Nosotros tenemos que, ¿verdad?, definir. Si se trata solamente de que los demás nos digan qué es lo que valgamos, pues cuando les conviene, sí, tenemos mucho valor. Y si no nos conviene, no tenemos mucho valor. Por eso, algunos pueden tener la sensación de ser utilizados. Por lo tanto, queridos oyentes narradores, es momento de tomar las riendas de nuestras vidas y ir hacia los rumbos que nos convienen, pero los rumbos que nos hacen mejores personas, que nos ayudan a superarnos, que nos ayudan a romper con nuestro pasado, a no permanecer condicionados en nuestro pasado. La noción según la cual somos simplemente peones en la vida, nos hace caer en un fatalismo. No somos peones. No estamos yendo en contra, ¿verdad?, de algunas creencias, de algunos movimientos religiosos, donde Dios es todopoderoso y Dios va ordenando las cosas. Sin duda, Dios es todopoderoso para los cristianos, Él va guiando sus vidas, pero esa afirmación no va en contra de nuestras creencias, precisamente porque no lo podemos sostener científicamente ni filosóficamente. Por lo tanto, estamos llamados a ser artesanos, estamos llamados a ser actores. No para decir que estamos haciendo una obra de teatro o de cine, no. Estamos llamados a ser protagonistas en nuestras historias. Yo soy el protagonista de mi historia. Lo que no me gusta en mi historia, soy capaz de rectificarlo para poder avanzar. No somos personas acabadas, no somos personas que han llegado a su tope. Solamente algunos dicen el cielo es el límite, sí, pero podemos decir que dejaremos de trabajar sobre nosotros simplemente cuando moramos. Somos agentes causales por derecho propio. Repito, somos agentes causales por derecho propio. Tu vida, tu destino está en tus manos. Tú decides en tu vida. Aquí es una muy mala noticia para los manipuladores, pero tú eres el agente causal de tu vida por derecho propio. Podemos entenderlo en nuestro contexto que favorece, ¿verdad?, el derecho de las personas, el derecho a vivir libre, el derecho a poder decidir y no dejar que las personas abusen de nosotros. No, porque por derecho somos agentes causales. Eso implica que no solo somos receptores de influencias, sin duda, sino también somos generadores de acciones, de ideas, de transformaciones. Somos generadores de acciones, de ideas y de transformaciones. Puedo transformar en mi vida lo que no me gusta, o puedo decir lo que no me conviene, lo puedo transformar. Puedo cambiar una debilidad en una fuerza, puedo ir trabajando en mi debilidad para que esa me vaya acompañando, para que esa vaya siendo un elemento en el cual me puedo apoyar para triunfar.
La primera persona que tienes que controlar, tienes que domar, no es tu vecino, no es tu esposa, no es tu hijo, no. Tienes que conquistarte a ti mismo primero. Tienes que poder controlarte a ti mismo primero. En este sentido, en términos psicológicos, esto se traduce en la noción de autoeficacia planteada por Bandura, las creencias del individuo en su capacidad para producir cambios. Tienes que creerlo. Tienes que estar seguro de que sí soy capaz de generar el cambio en mi vida. El cambio que tanto espero, el valor que tanto quiero tener, soy capaz de generarlo yo, por voluntad propia. ¿Por qué? Porque yo soy agente causal por derecho propio. Eso me pertenece, es mi derecho cambiar lo que puedo. Desde la filosofía, evidentemente, podemos entrar aquí, podemos retomar aquí el concepto de libertad. Eres libre, pero sin embargo una libertad responsable. Otro elemento importante que cabe mencionar es que somos competidores en el drama de nuestra vida. La vida a veces es dramática, pero no lo vamos a tomar en el del lado pesimista, sino que vamos a permanecer optimistas, pero recordar que a veces cosas pasan en nuestras vidas que no controlamos, que no entendemos mucho, pero que tenemos que aceptar y avanzar, asumir nuestra responsabilidad en lo que estamos viviendo y cosechar los frutos, ¿sí?, del trabajo. Ese fruto me lo merezco, es mío. Por lo tanto, estoy llamado a recordar que yo compito conmigo mismo para superarme. Una narrativa vital donde se juegan tensiones, desafíos, decisiones, transformaciones. Esa es nuestra vida. Obviamente, al retomar el lado bueno, también celebraciones, logros, etc. No como espectadores, no somos espectadores pasivos, por lo menos. Para aquellos que deciden de tomar las riendas de sus vidas, no son espectadores pasivos, donde espero que me digan lo que tenga que hacer. Obviamente, algunos se complacen en esa función, pero no todos nos complacemos en esa función. Aquellas personas, permitan la palabra, que ya están cansados o hartos, ¿sí?, de ser la víctima en su historia, de tener que ser mandado en su historia, en su vida. Despierta, es tiempo para ti que comprendas que tú no eres espectador pasivo, sino que somos protagonistas. Aunque condicionados, no determinados, condicionados, debemos actuar, decidir, enfrentarnos al conflicto. El conflicto no me hace huir, sino el conflicto me ayuda a recordar que tengo una voluntad propia. Tengo herramientas propias que yo puedo usar para enfrentar el conflicto. Esta metáfora teatral sitúa la vida como una obra en la que somos simultáneamente autor, director y actor. Es mi vida. Yo la manejo, obviamente con ciertas precauciones, tomando en cuenta que yo vivo en un contexto, vengo de una familia, estoy inmerso en una sociedad. No vamos aquí a animar personas, ¿verdad?, hacia un liberalismo exagerado donde soy capaz de adueñarme de las... No es en ese sentido. Somos autor, director y actor en la película de nuestra vida precisamente porque podemos tomar decisiones, pero decisiones que respetan al otro. Decisiones que respetan la propiedad privada, los derechos, las libertades, los gozos de los demás. El concepto de competidores no necesariamente alude a una lucha contra otros, sino al esfuerzo interno por superarnos, para encontrar el sentido, por alcanzar las metas que definan y nos dignifiquen. ¿Cuáles son las metas que nos definen? ¿Qué es lo que me hace digno? Tienes que contestar personalmente a esas preguntas. Luego, cabe decir que somos creadores y no simplemente individuos que reaccionan o respondan. Obviamente, desde la psicología, ¿verdad?, respondemos a unas
serie de estímulos que nos llevan a reaccionar. Y este punto es clave para una visión constructivista y existencial del ser humano. Todo lo que promueve la vida, estoy a favor de ello. Todo lo que promueve la vida, todo lo que va dignificando, todo lo que el dar vida, hay que entenderlo como el llegar a tener una condición de existencia digna. El concepto de vida digna está imperando, lo estamos escuchando en todas partes y es cierto, tenemos derecho, nos merecemos una vida digna. No estamos hechos, ¿verdad?, para sufrir, aguantar sufrimientos o pasárnosla lamentándonos. No, tenemos derecho a una vida digna. Construimos nuestro futuro, podemos proyectarnos, podemos reinventarnos, reinventar nuestras narrativas. Si vamos a retomar aquí algunos términos religiosos, espirituales, estamos llamados, todos los días tenemos que escribir nuevos capítulos de nuestra historia. Y esa historia donde precisamente yo soy protagonista, yo soy actor en mi historia, yo soy aquella persona que siempre busca triunfar a pesar de los conflictos, a pesar de las dificultades. Y esa capacidad creadora es vital. Voy a hacer una pequeña extrapolación. Somos creadores y sobre todo creativos. Y en ese aspecto creador justamente, somos superiores a las máquinas, somos superiores a la inteligencia artificial, porque yo soy creativo, no soy programado. Y saliendo de unos programas me pierdo. No, yo soy creativo, soy creador, soy capaz de adaptarme, soy capaz de desarrollarme. Y la creatividad es vital para una autoestima sana. Aquí hay que reconocer que el medio familiar tiene un profundo impacto sobre nuestra autoestima, no lo vamos a negar, pero no lo es todo. Los padres son capaces de alimentar la confianza en los hijos, de hacer crecer el amor propio o de colocar también enormes obstáculos en el camino de aprendizaje de las buenas actitudes. Cabe decir, a través del afecto o del miedo, de la confianza o de la crítica destructiva, del apoyo o de la exigencia desmedida. Así es como los padres van construyendo o educando o preparando el futuro adulto con herramientas positivas y destruyendo su futuro. Los padres no solo educan con palabras, sino con emociones, con actitudes, con silencio, con presencia o con ausencia. En un video anterior hemos tratado de presentar a veces las culpas que los padres tienen en la educación. No porque no lo hacen voluntariamente, no, pero a veces se pueden ocasionar daños no irreparables, pero con muchos esfuerzos, ocasionar daños que van afectando, condicionando al futuro adulto. Por lo tanto, hay que enseñar al futuro adulto a valorarse, a valorar sus logros, sus esfuerzos y a saber reconocer sus límites. Una persona equilibrada es la persona que no solamente reconoce sus logros, sus talentos, actitudes positivas, pero también una persona que reconoce que existen en su vida áreas de oportunidad, áreas que trabajar, cosas que mejorar, obviamente, para favorecer una mejor convivencia, una mejor integración en la sociedad, en la misma familia, para poder propiciar relaciones sanas
objetivas y basadas sobre fundamentos sólidos. Queridos narradores, les agradezco habernos oído. Les invito, si este video ha sido de su agrado, a suscribirse y apoyarnos con un like para que podamos juntos hacer ese camino de crecimiento desde la psicología, pero también desde otras ciencias que nos acompañan. Un saludo. Mejor para ti puede ser cierto. Debo exigirte porque el mundo no es fácil. Ciertamente, te critico para que mejores. Sin embargo, estas actitudes no se equilibran con la validación afectiva, empatía, reconocimiento del valor intrínseco del niño y generan un clima emocional que impide el florecimiento de un auténtico yo. Un saludo. Te deseo la más cordial bienvenida en este contenido el día de hoy. Hablaremos sobre la autoestima, seguiremos profundizando en este tema y hoy abordaremos de manera particular todos los elementos que obstaculizan el desarrollo sano de la autoestima. De una manera especial nos vamos a centrar sobre el desarrollo de la autoestima en los niños. ¿Cuáles son los elementos que obstaculizan el desarrollo de una sana autoestima en un niño? ¿Cuál es la responsabilidad de los padres? Porque ellos son los mediadores privilegiados en el desarrollo de la autoestima de los niños, es decir, del futuro adulto. Abordaremos en un primer momento 6 elementos principales que obstaculizan e iremos desarrollando y explicando en qué contexto realmente, qué tipos de afirmaciones, de palabras van contribuyendo a esta obstaculización del desarrollo de una autoestima sana. Y en una segunda parte del video hablaremos también de otros elementos un poquito más profundos que van lastimando la autoestima en las tempranas edades o en una edad temprana. Cabe decir que cuando hablamos de autoestima, uno de los aspectos determinantes es su configuración inicial, es decir, desde al principio de la existencia, en los primeros años de la vida, es muy importante y la autoestima tiene una íntima relación, ¿verdad?, con el desarrollo también del apego. A pesar de que la autoestima no se reduce únicamente al modo en que fuimos tratados en la infancia, es innegable la interacción con los padres, es innegable que esa interacción con los padres dejan una huella imborrable, una huella, ¿verdad?, innegable en la vida de los niños. Y una de las formas más insidiosas en que los padres pueden obstaculizar la autoestima, el primer elemento es que ellos hacen sentir a los niños que no son suficientes. ¿Cómo entender esta afirmación? La transmisión puede darse a través de palabras, gestos, actitudes o simplemente silencios. Un padre que constantemente corrige, compara, exige perfección, ignora los logros o minimiza las emociones del niño, está enviando un mensaje silencioso, una indirecta al niño que justamente no es suficiente tal como se encuentra. Aquí creo que a veces pensando que al comparar al niño, a un niño, el hermano mayor con el hermano menor, o el primo con la prima, o al decir al niño, mira a tus primos, cómo se portan, qué hacen, eso va afectando al niño, aunque no lo mencione, pero eso sí, ¿verdad? Lo va marcando de una manera profunda. Más bien, tenemos otras afirmaciones como tienes que cambiar, tienes que ser valioso, debes cumplir con mis expectativas para merecer amor o aprobación.
Estas son actitudes que van lastimando de manera profunda a los niños. Puede ser una forma, un procedimiento, tratar de incentivar a los niños, pero no hay que tratar de usar el amor paterno como elemento para incentivar la conducta del niño. Te portas bien, tienes una mejor consideración. Te portas bien, yo te voy a dar más amor. Te portas bien, te voy a abrazar. No. Hay que incentivar la conducta del niño con otros reforzadores, pero no necesariamente, ¿verdad?, con el amor que el padre tiene que dar a su hijo. Estos mensajes repetidos a lo largo del tiempo no solo erosionan la seguridad del niño en sí mismo, sino que lo llevan a desarrollar una autoimagen condicionada, donde su valía personal depende de factores externos y del cumplimiento de ciertas normas impuestas desde fuera. El amor del padre tiene que ser, de los padres en general, tiene que ser incondicional. Hay que transmitirle un mensaje claro al niño de que lo amamos independientemente, ¿verdad?, de cómo se porta. Obviamente hay que cuidar la conducta de los niños. Sin embargo, no tiene que ser, no puedo condicionar mi amor, el amor que le doy al niño por su conducta. Eso lastima totalmente, lastima profundamente la autoestima del niño. El problema es que este tipo de crianza muchas veces no es reconocida como de niña, ya que puede estar enmascarada en el discurso del amor y del cuidado. Quiero lo mejor para ti, puede ser cierto. Debo exigirte porque el mundo no es fácil, ciertamente. Te critico para que mejores. Sin embargo, estas actitudes no se equilibran con la validación afectiva, empatía, reconocimiento del valor intrínseco del niño y generan un clima emocional que impide el florecimiento de un auténtico yo. Volvemos a mencionar, ¿sí? El amor paterno o materno, el amor de los padres, no tiene que ser condicionado, no tiene que ser condicionado por la conducta. El recibir el amor no tiene que ser condicionado, ¿verdad?, por la conducta, o la recepción del amor no tiene que ser condicionado o condicionada por la recepción, por la conducta del niño. Un niño expuesto a esos mensajes los internaliza con una narrativa insuficientemente permanente, con una insuficiencia permanente. Se convierte en un adulto que por más logro que acumule, no se siente satisfecho internamente, porque la herida narcisista instalada en él, en la infancia, no se sana con reconocimiento externos. Ese reconocimiento que tenía que construirse cuando todavía era posible se encuentra bloqueado. Por lo tanto, a pesar de los logros que logre estudiar, que vaya avanzando en su carrera, no se siente satisfecho con lo que tiene, ni con un doctorado, ni con un gran trabajo, con un buen saldo, no se sentirá satisfecho. La sensación de no ser suficiente tiñe todas sus relaciones. Busca aprobación constante, teme rechazo, se compara compulsivamente y en algunos casos se paraliza por miedo al fracaso. Eso es lo que generamos, eso es lo que generan los educadores, los padres o los cuidadores al transmitir al niño la idea de que no es suficiente. Además, cuando los padres transmiten que el niño no es suficiente, colocan sobre él una carga emocional injusta, totalmente injusta, precisamente porque el niño no tiene las capacidades, no tiene las herramientas necesarias para poder
asimilar lo que está recibiendo. Se queda callado y pensamos que lo está internalizando, más bien se está bloqueando, está construyendo, está armando mecanismos de defensas que más tarde constituirán un impedimento a su desarrollo personal. En lugar de ser visto como un ser en proceso, digno de amor y respeto en cada etapa de su desarrollo, es tratado como un proyecto inconcluso o defectuoso. Esto impide el desarrollo de la autoaceptación, que es un pilar fundamental en la autoestima sana. El niño aprende a mirar sus errores como pruebas de su ineptitud, no como oportunidades de aprendizaje. Aprende a temer la crítica en lugar de integrarla. Y lo más grave, aprende a desconfiar de sí mismo. Ahí es donde el ser interior se destruye por completo. Obviamente, tenemos sin duda la experiencia con personas que no aceptan las críticas. Ante una crítica se llega o logra ponerse violento o se transforma. Siente que una crítica, en vez de ayudarlo a mejorar, siente que uno se está atacando a su persona. Es así el resultado de ese mensaje anterior de insuficiencia que ha tenido en la niñez. Y cuando aprende a desconfiar de sí, es aún más peor. ¿Por qué? Se sentirá incapaz de realizar grandes cosas. No creerá en que puede tener logro o pueda cumplir un proyecto. Se sentirá incapaz en las distintas etapas de su vida, en los proyectos que quiera realizar. Cabe aclarar que este fenómeno no siempre produce la maldad o el desamor. Atención, muchos padres, ellos mismos heridos, repiten patrones de exigencia, crítica o desaprobación porque así fueron tratados. Es un error gravísimo querer o pensar educar a los niños como hemos sido educados. Es un error gravísimo. Es un error usar los instrumentos con los cuales hemos sido educados para educar a los niños. Primero, es injusto de nuevo, porque es una generación distinta, que tiene otros problemas, que vive en otros contextos y tiene otros retos. Los retos de los niños de hoy no son los retos de los niños de hace 30 años, 40 años, de los 90, de los 70, de los 80. No podemos tratar a nuestros hijos de la misma forma con la cual hemos sido tratados. Podemos tener algunas fortalezas, sin duda, y no estamos minimizando el esfuerzo de nuestros abuelos hacia nuestros papás. No, no minimizamos esos esfuerzos. Sin embargo, estamos tratando de invitar a poner ciertas barreras, ciertas protecciones a la hora de buscar o de encontrar el método adecuado para educar a los niños de la generación actual. Es una generación que tiene sus propios retos, tienen nuevos o nuevas formas de adicciones, tienen nuevas adicciones y tienen nuevas maneras de recibir los mensajes, de relacionarse o de procesar lo que están viviendo, sus propias experiencias. Por eso es tan importante como sociedad que se fomente la cultura de la paternidad responsable y consciente. Responsable de que lo que estoy haciendo ahorita a mis hijos, a mi hijo, a mis hijos, tendrá una repercusión futura. Y la paternidad responsable, ¿verdad? El deber que tenemos como padres de transmitir y de dar lo mejor a nuestra descendencia. Ser consciente ayuda a reconocer que los niños no necesitan de padres perfectos. Al querer transmitir la idea de un padre perfecto, te vas a cansar, te vas a irritar al pensar que no puedes lograrlo.
Hay que transmitir más bien la idea de padres emocionalmente dispuestos o disponibles, disponibles a dar los abrazos necesarios, a enseñar el camino necesario, a ayudar al niño a procesar, a reconocer cuando se ha equivocado, pero sin embargo a empujarlo, a animarlo cuando está realizando cosas importantes o bonitas, que los vean, que los validen y que acompañen sin querer a moldearlos a su imagen idealizada. Un segundo elemento que hay que resaltar, un segundo elemento que constituye un obstáculo a la constitución, a la formación de una autoestima sana en el niño, es que a veces reciben castigos en cuanto ellos expresen sus sentimientos o sentimientos inaceptables. Cuando hablamos de autoestima y desarrollo emocional, que es un punto muy importante, un aspecto que suele pasar desapercibido es justamente eso, dejar marcas profundas. Es la manera en que los padres reaccionan ante la expresión de sentimientos inaceptables, como la tristeza, la rabia, la frustración, los celos o incluso el aburrimiento. En muchas familias, estos sentimientos no solo no son bienvenidos, sino que son directa o indirectamente castigados, ya sea mediante un reproche, el silencio, el rechazo afectivo incluso, tratar al niño de ridículo. Este tipo de respuesta parental constituye una forma de invalidación emocional que obstaculiza gravemente el crecimiento psicológico del niño. Los sentimientos existen, nos acompañan. No es reprimiéndolo que aprendemos a vivir con ellos. No. Hay que reconocer, es un sentimiento, pero hay que tratar de que ese sentimiento no me vengan encima, que ese sentimiento no me domine constantemente. Por lo tanto, hay que reconocer que los sentimientos existen. Uno puede estar triste y es válido encontrar el motivo, pero no permanecer en la tristeza. Reconocer lo que me pone triste, saber manejar la tristeza para que la tristeza no afecten a las personas que constituyen los demás círculos sociales que me rodean. Si me pongo triste y por lo tanto empiezo a rechazar a todos mis amigos, eso es lo que hay que invitar al niño a evitar. Puedo estar triste, la tristeza me puede afectar, pero tengo que saber controlar esa tristeza, reconocerla, procesar y saber aprender a salir de mi tristeza. El castigo no tiene que ser físico para ser dañino. Sabemos, hay castigos psicológicos, físicos. A menudo toma la forma de la desaprobación silenciosa, la retirada del afecto o el uso del sarcasmo. En esos contextos, el niño aprende rápidamente que sentir tiene consecuencias y negativas y que para mantener un vínculo con el adulto debe reprimir lo que siente o disfrazarlo con formas aceptables. Así comienza a desarrollarse un falso yo, una especie de máscara emocional que asegura el amor del otro, pero al costo del abandono de la propia autenticidad. Así es como se va desarrollando, eso va tomando otras formas en la hipocresía, en la falta de sinceridad, en la forma en que expresemos sus sentimientos. Todo esto, no, vamos a decir, tiene su origen solamente en la infancia, pero ese es el origen que identificamos y que tiene repercusión en la edad adulta. Esta represión, la represión emocional, tiene un impacto directo sobre la autoestima, no cabe duda, ya lo hemos entendido.
El niño que no puede permitirse sentir y expresarse libremente, aprende que sus emociones son peligrosas, erróneas o vergonzosas. En consecuencia, empieza a desconectarse de su mundo interno, a desconfiar de sus impulsos o a juzgarse a él mismo, a juzgarse duramente por tener emociones humanas, meramente humanas. La autoimagen se va construyendo a partir de la negación. No debo enojarme, no debo estar triste, no debo mostrarme débil. Obviamente, que humano sano puede evitar esos sentimientos. Que explote, que sea incontrolable, es una cosa, pero que existan, que los puede experimentar, es una realidad meramente humana que me acompaña y un indicador de que estoy sano, un indicador de que realmente soy una persona que se ha desarrollado o que se va desarrollando y que sabe controlar sus emociones, no invalidarlas, no reprimirlas, sino aceptarlas, trabajarlas, no dejar que eso afecte las relaciones con los demás. Por lo tanto, el resultado de una autoimagen frágil proviene de esa invalidación. Condicionado, condicionada para el deber ser en lugar de una autoestima sólida basada en la autoaceptación radical. Además, vamos a recordar, castigar a un niño por expresar sentimientos inaceptables o inaceptables, tiene otro efecto pernicioso. Le priva de la oportunidad de aprender a regularse emocionalmente. Lo profundizamos ahora. Si no estoy permitido o si no voy a recibir el amor paterno, ¿por qué estoy enojado? ¿Por qué he preguntado? ¿Cuál es la consecuencia? No voy a saber manejar esos sentimientos cuando me estén presionando. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cuáles van a ser las reacciones del futuro adulto cuando realmente enfrente sus situaciones difíciles? Situaciones que hacen, ¿verdad?, surgir estas emociones meramente humanas. Un niño que puede expresar su enojo sin ser castigado y que es acompañado por un adulto que lo ayuda a nombrar, a entender y a canalizar esa emoción, desarrolla competencias emocionales claves para su vida adulta. Recordemos que la niñez y la adultez está separada por la adolescencia, que la adolescencia es una etapa, es una convención, pero la adolescencia finalmente sirve de transición entre la niñez y la etapa adulta. Y podemos decir que vivimos más tiempo como adultos y necesitamos de herramientas contundentes, fuertes, para poder tener una adultez también sana. Y en la vida adulta, ¿cuáles son las emociones requeridas? La empatía, la tolerancia a la frustración, la capacidad de diálogo interno, el reconocer habilidades sociales y sobre todo de autopercepción. En cambio, cuando el mensaje es calla y compórtate, no se educa la emoción, se la mutila. Y lo que no se expresa se somatiza, o se actúa o se reprime de una forma disfuncional. Por eso puede parecer preocupante que un niño esté jugando y de repente se pone a gritar fuerte, de manera agresiva y asusta a sus compañeros. ¿Pero qué está pasando? El niño está así dejando salir a emociones que no pudo expresar en otros contextos, como puede ser en el contexto familiar. O que el niño de repente suelta un golpe a su compañero.
como es una forma impulsiva para liberar sus emociones. O que tenga ganas de romper cosas porque sus emociones no están acompañadas. Y esa es una señal de disfunción, obviamente, aún no tan graves, pero ya manifiesta cuál es el ambiente familiar. Si el niño tiene la suficiente libertad en su familia para expresarse o está reprimido todo el tiempo. Esta experiencia temprana suele dejar una marca duradera en las relaciones futuras. El adulto que creció siendo castigado por sentir tiende a repetir ese esquema en sus vínculos. ¿Y cómo se manifiesta? Teme a mostrarse vulnerable, siempre es fuerte, puede aguantar, puede con todo, aunque ya no pueda más. Evita conflictos, minimiza sus necesidades o incluso se autocastiga cuando experimenta emociones intensas. El trabajo terapéutico en estos casos suele girar en torno a la recuperación del derecho a sentir sin culpa. Sentir sin culpa. Soy capaz de enojarme, sí, y no porque me enojo, soy, perdonen la palabra, permiten la palabra, solo un diablo. No. No porque me enojo, no porque manifiesto inconformidad, soy incapaz de vivir en sociedad. Todo con medida, pero sin embargo es válido presentar este tipo de de reacciones. Reconocer las emociones como aliadas de mi crecimiento. Más soy capaz de sentir, también soy capaz de darme cuenta que sí puede tener sentimientos, pero que mis sentimientos no afecten realmente a las personas que giran en torno a mí. Que no afecten de una manera tan negativa que yo pueda lastimar a un compañero, porque no puedo contener mi cólera, mi emoción, el hecho de haber sido criticado, que una persona por recibir una crítica se sale de una junta y una persona que acepte, trate de llegar a un acuerdo, son dos adultos totalmente distintos. Uno que sí sabe manejar los sentimientos, que sí sabe dialogar, que sí sabe que puede haber opiniones contrarias a lo que él piensa, y otro que simplemente no tolera, se retira para manifestar su inconformidad, como para callarse de niño. Por lo tanto, castigar a un niño por expresar sentimientos es inaceptable. No solo corta o coarta su libertad emocional, sino que daña su autoestima en su raíz. Ahí es donde el problema se vuelve mucho más grave. Le enseña que hay que ser parte de sí mismo, que debe ser escondidas o reprimidas, que no merece amor si se muestra tal como es, y que sus emociones no tienen un lugar seguro donde ser contenidas. Reparar este daño requiere en la adultez un proceso de aprendizaje, de reaprendizaje afectivo, permitirse sentir, nombrar, validar y expresar sin miedo al castigo ni a la pérdida del vínculo. Solo así puede florecer una autoestima sana, libre, auténtica y profundamente humana. Otro elemento es a veces el hecho de ridiculizar o humillar a los niños, ya sea comparándolos, ya sea no considera al niño el beneficio que merece. Por lo tanto, cuando un niño es ridiculizado, humillado por sus padres o figuras significativas de autoridad, se instalan en él una herida profunda. Que no solo afecta su autoestima, sino también su sentido de dignidad, seguridad y de pertenencia a la familia. La humillación no es simplemente una forma
de corrección severa es una experiencia emocionalmente devastadora. Obviamente, aquellos que nos escuchan, queridos narradores, hemos experimentado la humillación. También siendo adultos nos devasta. Imagínense un niño que tiene pocas defensas, que no sabe cómo manejar algunas situaciones. Imaginen el daño ocasionado por una humillación. La humillación no es simplemente, repetimos, una forma de corrección severa, es una emoción, es una experiencia emocionalmente devastadora. Sin duda, el niño puede perder el valor de su esencia. Su esencia se encuentra lastimada. Mientras que el castigo y la crítica pueden enfocarse en una conducta, la humillación ataca la identidad. La humillación ataca mi identidad. Puede tomar muchas formas, algunas muy sutiles, y normalizar socialmente, burlarse de la apariencia física, el bullying, ¿verdad? Reírse de sus errores frente a otros, llamarlo por apodos despectivos. Algunos lo asumen, pero otros no lo procesan ni lo asumen. Exponer sus fracasos, hacer comentarios sarcásticos sobre su forma de hablar o comportarse, minimizar sus emociones con frases, ay, pobrecito, o compararlo desfavorablemente con sus hermanos o compañeros. También puede haber humillaciones más directas, gritarle al niño en público, forzarlo a pedir disculpas en tono de burla, discreditarlo, desacreditarlo cuando intenta expresarse o decirle frases como nunca vas a servir para nada, eres una vergüenza. Son oraciones, son frases que destinadas a un niño lo lastima en su ser más interior y eso origina luego patologías graves, comportamientos, sentimientos que no van a favorecer su integración en un grupo, en el trabajo, en su vida futura, hasta en su familia, más tarde como adulto. Estas prácticas no solo dañan el momento emocional del niño, sino que lo internaliza como una verdad. Al repetirle al niño, no sirves para, no sirves, no sirves, no sirves, lo internaliza. Y entre sus compañeros lo puede decir a manera de broma, pero ya lo internalizó. Yo no sirvo para nada, yo no puedo hacerlo, no sirvo para nada. ¿Por qué? Es el mensaje que ha recibido y el mensaje que ha ido configurando su mente. Por lo tanto, estamos llamados a considerar que en el proceso educativo del niño, en el proceso educativo del niño, hay que cuidar su seguridad. Hay que cuidar las palabras que se le destinan, ya sea en público o en privado. Decir a un niño, mi mamá se burló de mí, el niño considera, ¿verdad?, eso como una herida irreparable. O que su mamá le dijo que eres ridículo, o le dijo, eres una molestia, eres tonto. En psicología del desarrollo se ha documentado cómo estas experiencias llevan a una autoimagen negativa y estructural, donde el niño deja de verse como alguien con valor inherente y comienza a asociar su identidad con defectos vergonzosos. Eso es lo que producimos. Invitamos los padres, los educadores, los cuidadores a más prudencia al momento de relacionarse con los niños. Es una etapa delicada, bonita, pero delicada a su vez. Etapa durante la cual el educador y el cuidador tendrá que ser, permitan la palabra, muy cuidadoso, muy prudente a la hora de escoger adjetivos calificativos
para el niño o para la persona que esté cuidando. La autopercepción puede convertirse en la adultez en un núcleo duro de creencias disfuncionales. Si muestro quién soy, me van a despreciar. Cometer un error es imperdonable. Necesito esconder lo que siento para no ser rechazado. La humillación provoca una sensación de inseguridad relacional. Seguramente hemos encontrado a personas que no llegan a estar relajados o relajadas en presencia de otras personas. A lo mejor en un círculo íntimo sí, pero cuando ya están con más personas, tienen muchas dificultades a entrar en relaciones, a entablar relaciones seguras. El niño que ha sido expuesto a escenario o al ridículo empieza a desconfiar no solo de sí mismo, sino también de los otros. Aprende que el mundo puede ser cruel e impredecible, que quienes debieran protegerlo pueden ser fuente de vergüenza. Por lo tanto, ¿en quién más va a confiar? Si las personas más cercanas en quien tenía o podía confiar no lo hace, por lo tanto, no va a confiar en un desconocido. Imposible, imposible. Y ganarse la confianza de este tipo de futuro adulto sería algo tremendamente difícil. Eso en niños como en niñas. Por lo tanto, esto genera un estilo de apego inseguro o evitativo mientras es niño y puede derivar en un retraimiento social, timidez interna, miedo al juicio o perfeccionismo patológico. Esto es lo que se ocasiona cuando se ridiculiza a un niño. Queridos oyentes, esperemos que este video ha sido de gran ayuda. Esa es la primera parte. Nos vemos en la segunda parte, donde iremos desglosando los demás elementos que obstaculizan el desarrollo equilibrado de la autoestima en un niño. Nuevamente, si este video ha sido de su agrado, les invito a dejarnos un like, un comentario en elementos que mejorar y sobre todo apoyarnos en este camino de crecimiento juntos. El niño va desarrollando una forma, unas quejas internas, se va retrayendo, ya no va a ser alguien espontáneo, alguien que se exprese correctamente o alguien que se exprese libremente, sino que nacerá de esta manera la tendencia a reprimir lo que piensa. Si al expresarse no recibe validación o no recibe una explicación adecuada de su pensamiento, sin duda el niño terminará, ¿sí? O entrando en un silencio en el cual sus propias dudas no las va a exteriorizar. Te saludo. Bienvenido en este contenido psicológico en el cual seguiremos profundizando, hablando sobre el tema de la autoestima. En el video anterior hemos presentado 3 argumentos centrales que entran en el campo, diríamos, de los elementos que obstaculizan el buen desarrollo de la autoestima, principalmente en un niño. Y hemos visto, ¿sí? La niñez prepara a la adultez. La niñez, considerada como primera etapa, seguirá de la adolescencia, que es la transición entre la niñez y la adultez, donde se van consolidando los elementos aprendidos o, digamos, los traumas, las heridas que se han recibido en los primeros años de vida. Vamos a seguir profundizando en los demás elementos que obstaculizan de igual manera
un desarrollo sano de la autoestima. El primer elemento que mencionamos hoy es justamente que los padres transmitan que los pensamientos de los niños o sus sentimientos no tienen valor o importancia. Y hay que resaltar lo siguiente. Se mina uno de los pilares fundamentales del desarrollo de una autoestima sana, el sentido de la valía interna y la confianza del propio juicio. Esta invalidación no siempre se expresa mediante agresiones evidentes o humillaciones explícitas. Muchas veces ocurre en lo cotidiano, en la forma en que se ignoran, se minimizan o se descalifican las expresiones internas del niño. Cabe resaltar que un contexto familiar que no va apreciando el desarrollo del niño, sus esfuerzos, eso participa o contribuye a hacer que el niño se sienta menos, como ya lo hemos mencionado. Pero sin embargo, el niño va desarrollando una forma, unas quejas internas, se va retrayendo, ya no va a ser alguien espontáneo, alguien que se exprese correctamente o alguien que se exprese libremente, sino que nacerá de esta manera la tendencia a reprimir lo que piensa. Si al expresarse no recibe validación o no recibe una explicación adecuada de su pensamiento, sin duda el niño terminará, ¿sí? O entrando en un silencio en el cual sus propias dudas no las va a exteriorizar, no va a expresar sus dudas, no solamente en la niñez, en la adolescencia y también en la adultez. En los ambientes laborales, seguramente hemos tenido la experiencia, nos hemos encontrado con personas que nos expresan, que no saben decir realmente lo que piensan. Esas heridas justamente vienen de la infancia, una infancia durante la cual ellos recibieron de forma activa la idea de que sus pensamientos, sus sentimientos, ¿verdad?, no tienen valor. Y generalmente en algunos ambientes familiares escuchamos cuando el niño hace una pregunta o el niño expresa un sentimiento, no exageres. ¿Tú qué vas a saber de eso? Eso es una expresión que destruye la tendencia creativa del niño. Un niño creativo se le anima. Se trata de explicar lo que no entiende. Pero al decir, ¿tú qué vas a saber de eso? O la famosa palabra, ¿verdad? Cuando seas grande, entenderás. Como que ahorita ni un intento de explicación se le puede dar. Uno de las preguntas que generalmente los niños hacen a sus papás siendo muy chiquitos, y una pregunta a veces embarazosa, cuando los papás no están preparados para preguntar o para responder a esas preguntas. Cuando un niño, siendo pequeño, entre los 3 y 4 años, y ve a su mamá embarazada y le pregunta, pero mamá, ¿por qué tienes la panza tan grande? ¿Qué tienes dentro de tu panza? Los más, ¿verdad? Los más abiertos dicen, sí, tengo un bebé. Y el niño pregunta a continuación, ¿y cómo es que el bebé entró en tu vientre? Ahí es donde algunos papás se traban. Y puede salir, ¿verdad?, la expresión, cuando seas grande entenderás. No, es el momento de decirle al niño, ¿verdad? Hay cosas, a lo mejor que, ¿verdad?, cuando uno crece y es capaz de hacer, y entre los cuales, cuando serás grande, tendrás la capacidad tú también de engendrar. Puede ser una respuesta introductoria, pero no invalidar, no hacerle sentir al niño que su pregunta es incorrecta. Desde la filosofía, hay que decir que en filosofía recalcamos que no hay ninguna pregunta tonta, simplemente hay respuestas insuficientes. Por lo tanto, cuando una respuesta es insuficiente, no tratemos de escabullirnos, de escapar o de buscar cómo humillar a aquel que hace la pregunta, simplemente tratemos de contestar
de la manera más transparente posible o una manera que se adecua al nivel de la persona que nos escucha, del oyente. Como puede ser el niño, ¿sí? Hay mecanismo, ¿sí? El organismo, cuando vas creciendo, el organismo es capaz de desarrollarse, de llevar dentro de sí la vida, ¿sí? Y son acciones que podemos realizar cuando vamos creciendo, cuando vamos madurando. A este punto, cabe decir que desde el punto de vista psicológico, el niño necesita ser reconocido como un sujeto con mente propia, es decir, como alguien que tiene una experiencia interna válida. Es válido que el niño tenga sentimientos, preguntas, dudas, tal vez no existenciales, pero que el niño realmente sienta que, tengo preocupaciones y son preocupaciones válidas. Aun cuando sea distinta de la de los adultos, obviamente. Cuando sus ideas, emociones, deseos o temores son ignorados o despreciados, en el peor de los casos, el niño no solamente aparenta, entiende que no tiene derecho a expresarse, sino que muchas veces empieza a creer que lo que siente de verdad está mal o erróneo. Esto provoca una forma de alienación emocional en la cual el niño reconoce, como ya lo hemos explicado en el contenido anterior, el niño siente algo, pero tiene miedo de sus sentimientos, tiene miedo de expresarlos. ¿Por qué? Puede que los papás se enojen y ya que el niño no quiere que sus papás se enojen en contra de él, entonces prefiere quedarse callado. Entonces, la alienación emocional en la que ya no sabe con claridad qué siente, porque ha aprendido a desconfiar de sus propias percepciones. ¿Será que lo que realmente piensa? A lo mejor no es cierto. Estoy enojado, ¿será que realmente esté enojado o estoy exagerando lo que está pasando? El niño va creciendo con esos condicionamientos que terminan haciendo que él vaya creciendo de manera frustrada. Además, cuando un niño experimenta que sus sentimientos y pensamientos no tienen lugar, no solo pierde confianza en sí mismo, ahí es donde la autoestima que tiene que irse construyendo se va frenando. Su desarrollo, ¿verdad?, se entorpece, ¿sí?, con algunas acciones. El niño siente que se rompe algo fundamental en su relación con los otros. El sentimiento de ser escuchado y ser comprendido. Y ahí es donde empiezan a veces los conflictos que en la adolescencia se acentúan. No se siente comprendido. Si ya estando niño había problemas con explicarle o invalidando sus sentimientos, imagínense la adolescencia. Las cosas empeoran. Entonces, si va creciendo con la idea de que no es suficiente, lo humillan, sus sentimientos, sus pensamientos no son reconocidos, obviamente es un adolescente frustrado que se va desarrollando. Este tipo de invalidación muchas veces ocurre porque los adultos, en su prisa o en su necesidad de control, privilegian el silencio, la obediencia o la corrección inmediata en vez de la escucha activa. Por lo tanto, esa es una actitud que como adulto se debe adoptar, una escucha activa, donde se pueden ir a hacer preguntas retóricas para ver qué grado de comprensión tiene el niño, para ayudar también al mismo niño, ¿sí?, a seguir preguntando, obviamente orientando su forma de pensar. Ayudar al niño a ir construyendo su escalón de valores, donde hay algunas cosas que sí son permitidas, otras que no son permitidas, no simplemente porque el padre lo dijo, no, simplemente porque puede dañar a otras personas. Entonces,
al decir a un niño que algo no está permitido, hay que justificar el por qué no está permitido. A lo mejor es dañino. Se le puede presentar de una manera, sí, suave, respetuosa, las consecuencias de algunas acciones dañinas. Por lo tanto, la falta de resonancia emocional impide que el niño desarrolle una base segura. Aquí es donde las bases de una autoestima sólida están perdidas desde la niñez. Generalmente, esas bases se pierden desde la niñez. En lugar de aprender a explorar sus ideas y emociones con curiosidad y respeto, sobre todo, que el respeto también se aprende desde la casa, el niño más bien aprende a reprimir, a esconder, a callar, a fingir con miras, con el objetivo de complacer a sus papás. Y aquí es donde va también naciendo en los niños la falsedad, una falsedad total. El niño manifiesta estar contento, pero en realidad no lo está. Y esa falsedad que empieza en el núcleo familiar se va, ¿verdad?, también transmitiendo, se va en forma de espiral, se va haciendo presente en las relaciones interpersonales, de adulto, en las relaciones de parejas, en el trabajo, donde realmente hay una falsa transparencia, hay una falta notoria de transparencia. ¿Por qué? Fue lo que se aprendió desde la niñez. Porque siendo niño, donde se tenía que incentivar en el niño el deseo de conocer, de aprender, más bien se ha ido reprimiendo su capacidad a pensar, su capacidad a ser crítico, su capacidad a recibir críticas y también a hacer críticas. Este tipo de invalidación muchas veces ocurre porque los adultos, ya lo hemos dicho, no tienen la capacidad de escucha, no quieren escuchar. El daño a la autoestima es claro. Si mis sentimientos no importan o yo no importo, todo está destruido. Ese sentimiento profundo de ser parte de una familia, de ser una persona importante, desaparece. Si mis sentimientos o pensamientos son tontos, entonces yo también soy tonto. Eso es lo que el niño va razonando en un grado a lo mejor no tan avanzando, pero es lo que va pasando en su interior. Se vuelve inseguro, el niño internaliza los juicios, crece con una voz interna que lo juzga, lo minimiza, lo sabotea. Se vuelve dependiente, se vuelve temeroso de equivocarse o de molestar a los demás por lo que piensa o por lo que siente. En la adultez, este patrón puede mantenerse con una dificultad crónica para expresar opiniones, decir no, poner límites o incluso para tener claridad sobre lo que quiere o siente va a ser súper difícil. Muchas personas que crecieron en un entorno así buscan aprobación constante. Quiere asegurarse si lo que hizo está bien con tal, si lo que hizo está bien del otro lado. Siempre busca aprobación externa, busca gratificación para sentirse lleno. Mientras que hubiera sido posible que el niño encontrara cierta independencia, cierta autonomía al trabajar en sus acciones, en lo que realizara. Por lo tanto, muchas personas creciendo temen, por lo tanto, incomodar a los demás. Temen incomodar a los demás. Superar estas heridas requiere de un proceso de recuperación del propio valor interior. Esa sensación, esa capacidad de decir que yo soy una persona valiosa. No por lo que hago, no por lo que doy, pero el hecho de ser una persona me vuelve ya valiosa. Al lograr esa decisión,
a lograr forjar ese pensamiento siendo adulto es como uno va siendo independiente. Uno va adquiriendo un valor intrínseco, va retomando ese valor intrínseco que lo ayuda, ¿verdad?, a consolidar su autoestima. Aprender a escucharse, a validar lo que siente, a esperar, sin esperar un permiso exterior, a reconstruir la confianza en su pensamiento propio. Porque recordemos que siendo niño, te dijo, a lo mejor no estoy teniendo una buena percepción, mientras que la percepción tiene es válida, es real, está enojado, eres merecedor de un amor más grande, eres una persona talentosa, eres una persona capaz de aportar con tu pensamiento, de hacer críticas constructivas, no solamente destructivas, sino también críticas constructivas. Eres una persona con quien se puede contar o sobre quién se puede contar. Entonces, es el trabajo interior que hay que hacer, retomar ese camino de validación personal. La psicoterapia, la escritura introspectiva o los vínculos seguros pueden ser el camino valioso para comenzar a restaurar esta dimensión dañada. A continuación, cabe mencionar, ¿sí?, que algunos padres, como otro elemento que va obstaculizando el desarrollo de una autoestima sana, es el intento de controlar mediante la vergüenza o la culpa. El intento de controlar mediante la vergüenza o la culpa. Estos elementos se utilizan de manera dolorosa en el repertorio, ¿verdad?, para a veces moldear la conducta, ¿sale? Para a veces moldear la conducta. Una manera, sin duda, de controlar al niño es ponerle frente a sus acciones, pero no lo vamos a hacer como si lo estuviéramos haciendo con un niño adulto o con una persona adulta, no. Hay una forma de ayudar al niño a comprender que se ha equivocado. Ayudar a comprender que se ha equivocado, pero no usando la vergüenza o la culpa, o palabras o expresiones como lo vamos a mencionar al ratito, expresiones que van a destruir ese yo interior que todavía está neutro. Por lo tanto, cabe decir que aunque en ciertos contextos las emociones pueden tener un valor adaptativo, es decir, ayudar a reparar errores o a reflexionar sobre el daño causado, cuando son utilizados como instrumentos de control, se convierten en mecanismos destructivos que socavan la autoestima, la espontaneidad emocional, la libertad interna del niño. Son elementos que cabe resaltar a este nivel. Por lo tanto, la vergüenza, ¿verdad? ¿Qué expresión podemos escuchar de los adultos o de los cuidadores? ¡Qué vergüenza me haces pasar! No seas ridículo. Mira a tu hermano. Él sí sabe comportarse. Deberías darte cuenta del mal que estás haciendo. No, son palabras que dañan profundamente a la autoestima del niño. Una autoestima, como dijimos, y no dejemos de insistir, que tendrá repercusiones graves en su vida como adulto. La culpa, por otro lado, se activa cuando el niño percibe que ha causado un daño, decepción o sufrimiento en los otros, especialmente en los padres. Recordemos que los niños, aún en su inocencia, saben identificar las figuras de autoridad. Saben identificar si hay una prevalencia, hay una tendencia a dominar de un padre o del otro. Y cuando va creciendo reconoce que esta es la figura dominante en la familia. Puede ser el padre, puede ser la madre. Y mientras el niño no reciba una aprobación de la figura de autoridad predominante en la casa, no se va a sentir contento. ¿A qué me refiero precisamente?
Tomemos un ejemplo sencillo para entender. Un niño o una niña, ¿sí?, que va creciendo y se da cuenta que el proveedor o la proveedora es la mamá. Y siente que en su contexto, en el contexto escolar, siente que el papá es aquel que tiene más relevancia, pero en su casa se da cuenta de que es la mamá. ¿Qué pasa? Cuando realiza una acción, puede sentirse animada, puede recibir incentivos de parte del papá, pero si no recibe incentivos de parte de la figura que ella considera como autoridad, no se va a sentir segura. Por lo tanto, si es la figura de la mamá que domina en la casa, por lo tanto, ¿qué espera? Que la figura de la mamá sea quien, ¿sí?, le dé los bene probatus, el bene probatus que la va animando, etc. El papá también lo puede hacer, puede sentir cercanía, pero si no lo hace la figura dominante de la casa, la figura de autoridad principal de la casa, eso no se sentirá, ¿verdad?, llena. A veces, cómo se carga un niño con la culpa, con lo que me sacrifico por ti, así me pagas. Estoy enfermo de tanto preocuparme por ti. Si me pasa algo, va a ser por tus disgustos. Son palabras que se escuchan y que pueden lastimar profundamente al niño. Ambas emociones, tanto la culpa, ¿sí?, como la vergüenza, ambas emociones, cuando se usan como herramientas de control, generan un fuerte condicionamiento. El niño, desde luego, aprende que solo será aceptado si suprime aspectos de sí mismos, emociones, pensamientos, necesidades, comportamientos, y que la expresión genuina de su identidad puede poner en riesgo el amor de los otros. Esto genera una falsa obediencia. Aquí se consolida la falsedad en el niño. El niño no actúa por comprensión o estabilidad, no, sino por temor al rechazo, por el castigo simbólico, por perder el vínculo, por miedo a perder el vínculo. El impacto en la autoestima es devastador, una vez más. El niño sometido a estos mecanismos de vergüenza y culpa desarrolla una voz interna castigadora que repite las frases de sus padres, que le exige perfección, que lo acusa, lo controla y lo minimiza. Siente que no puede confiar en sí mismo, que necesita la aprobación externa para sentirse valioso y que sus deseos son peligrosos o egoístas. Este patrón, una vez más, consolida, cristaliza un sentimiento de inferioridad y lo que puede durar toda la vida si no se trabaja de manera consciente. Queridos oyentes, hemos clarificado, hemos profundizado en dos aspectos más. Espero que haya sido de su agrado. Espero sus comentarios abajo. Y si este video ha sido de su agrado, los invito a darnos un like, a suscribirse para apoyarnos en esa labor de concientización de crecimiento juntos. Un saludo. Bienvenidos, estimados narradores, en este contenido psicológico en el cual hablaremos sobre los obstáculos para el crecimiento de la autoestima.